Porto Verde, una pequeña ciudad costera, reflejaba el brillo dorado del atardecer en sus tranquilas aguas. El aroma salado del mar se mezclaba con el olor a café recién hecho que emanaba de la cafetería Dulce Mañana, un refugio para los lugareños que buscaban una pausa de la realidad. Las olas rompían suavemente en el muelle, creando una sinfonía natural que envolvía el ambiente. Dentro de la cafetería, Julia se secaba las manos con un trapo mientras observaba a los pocos clientes que quedaban. A sus 25 años, ya había renunciado a muchos de sus sueños. Hubo un tiempo en que imaginaba diseñar grandes edificios, convertirse en ingeniera civil y transformar paisajes urbanos. Sin embargo, tras la muerte de su madre, su realidad cambió drásticamente. Sus estudios quedaron atrás y la responsabilidad de mantener a su hermana menor, Ana, recayó sobre ella. Ahora trabajaba como camarera en la cafetería, lo que ayudaba a pagar las cuentas, pero el peso de sus ambiciones truncadas la acompañaba todos los días. Mientras preparaba una taza de café para un cliente, Julia miraba por la ventana, observando el movimiento tranquilo del puerto. La ciudad, que una vez fue próspera con la actividad portuaria, ahora luchaba por mantenerse de pie. Las oportunidades de empleo eran escasas, y muchos de los residentes, como ella, estaban atrapados en trabajos que no se correspondían con sus sueños. El sonido de la campanilla de la puerta la sacó de sus pensamientos. Un hombre de aspecto cansado entró. Parecía fatigado, con ropa sucia y desaliñada, como alguien que había pasado por tiempos difíciles. Julia lo observó discretamente mientras se acercaba al mostrador. «Un café, por favor», dijo él, con la voz ronca. Había algo en la forma en que habló que captó la atención de Julia. Tal vez fuera el agotamiento en sus ojos, o la manera en que sostenía las monedas en su mano, contándolas cuidadosamente. Julia preparó el café y lo colocó en el mostrador. El hombre contó sus monedas nuevamente y la miró con una mezcla de vergüenza y frustración. «Creo que no tengo suficiente», dijo vacilante. Sin pensarlo mucho, Julia negó con la cabeza y empujó la taza hacia él. «No te preocupes por eso», dijo, ofreciéndole una suave sonrisa. «Esta es por cuenta de la casa». El hombre parpadeó, sorprendido, y luego asintió lentamente, aceptando el café. «Gracias», murmuró antes de dirigirse a una mesa en la esquina. Julia lo observó mientras se sentaba, tomando pequeños sorbos del café caliente. Sabía que ese pequeño gesto de bondad no cambiaría su vida, pero por un momento, sintió que había hecho algo significativo. A pesar de que su propia vida estaba llena de desafíos, ayudar a los demás, incluso en algo tan simple como un café, le daba un sentido de propósito. El sol comenzó a ponerse más profundamente en el horizonte y la luz dorada del exterior comenzó a desvanecerse. La cafetería Dulce Mañana comenzó a vaciarse, y Julia terminó de limpiar las mesas, su mirada volviendo una vez más hacia el hombre en la esquina. Parecía un poco más ligero, como si ese café le hubiera brindado algo de alivio. Mientras apagaba las luces y se preparaba para cerrar, Julia no pudo evitar preguntarse sobre la vida de ese hombre. ¿Quién era? ¿Qué lo había traído hasta allí? ¿Y por qué, incluso en medio de sus propias luchas, sintió una conexión con él? Cuando cerró la puerta, un pensamiento cruzó por su mente. A veces, las pequeñas amabilidades que ofrecemos a los demás pueden terminar siendo el primer paso para cambiar el destino de alguien, incluso el nuestro propio. A la mañana siguiente, Julia llegó temprano a la cafetería Dulce Mañana. El aire fresco del mar invadía la calle principal de Porto Verde, trayendo consigo una tranquilidad que contrastaba con la creciente ansiedad que ella sentía al enfrentar otro día de rutina. Mientras se ponía su delantal, sus pensamientos volvían al hombre de la noche anterior. ¿Quién sería? ¿Habría encontrado algún rumbo después de ese café? Mientras organizaba las mesas y preparaba los primeros pedidos de la mañana, trataba de apartar esas preocupaciones, pero el pensamiento seguía presente. Cuando la campanilla de la puerta sonó, anunciando la entrada de un cliente, Julia levantó la vista por reflejo. Para su sorpresa, era el mismo hombre de la noche anterior, aún con el semblante cansado, pero ahora con algo diferente en su expresión. Tal vez era un atisbo de esperanza. Caminó despacio hasta el mostrador, nuevamente con algunas monedas en la mano. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida. «Quería agradecerte por el café de ayer. Me ayudaste más de lo que imaginas». Julia sonrió, sorprendida por la amabilidad en su voz. «No fue nada. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando», respondió, comenzando a preparar su café sin que él lo pidiera. «¿Te sientes mejor hoy?» El hombre asintió, aunque sus ojos aún mostraban señales de agotamiento. «Sí,
Es decir, aún no he encontrado un camino, pero ayer fue un buen comienzo. Me llamo Ricardo, por cierto. Julia, dijo ella, extendiendo la mano por encima del mostrador. Él estrechó su mano con firmeza, como alguien que se aferra a la esperanza, por pequeña que sea. Ricardo contó sus monedas nuevamente, verificando si tenía suficiente esta vez. Antes de que pudiera hacer el pedido, Julia colocó el café frente a él. Él sonrió agradecido y, esta vez, las monedas cubrieron el valor. Trabajo aquí desde hace algunos años, comentó Julia mientras terminaba de organizar el mostrador. Pero antes de eso, estudiaba ingeniería civil. Tuve que dejarlo por un tiempo para cuidar de mi hermana, después de que nuestra madre falleció. Ricardo la miró, visiblemente conmovido por la sinceridad en su voz. ¿Ingeniería civil? Eso es, increíble. Construir cosas, cambiar paisajes. Es mucho más que solo un trabajo. Julia suspiró, desviando la mirada hacia la ventana. Era mi sueño. Pero los sueños no pagan las cuentas, ¿verdad? Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que estaba diciendo. A veces, los sueños parecen estar lejos. Yo era marinero, ¿sabes? Viajaba por el mundo, pero ahora, estoy intentando averiguar qué hacer con lo que queda de mí. Hubo un momento de silencio, en el que ambos quedaron inmersos en sus pensamientos. Julia no sabía por qué, pero había algo reconfortante en conversar con Ricardo, como si ambos compartieran una carga invisible. Antes de terminar su café, Ricardo se levantó lentamente, dejando el vaso vacío sobre el mostrador. Te agradezco mucho, Julia. Y quién sabe, tal vez nuestros sueños aún tengan una oportunidad. No siempre controlamos todo, pero aún podemos hacer algo. Julia sonrió, sin saber cómo responder. La vida se había vuelto predecible, casi estática para ella, pero esa breve conversación plantó una semilla de cambio que aún no comprendía del todo. Ricardo salió de la cafetería, dejando una ligera sensación de esperanza en el aire. Mientras desaparecía en la niebla que se alzaba del puerto, Julia no pudo evitar sentir que ese simple encuentro cambiaría algo, aunque todavía no supiera qué. El viento fuerte de Porto Verde soplaba por el puerto mientras Julia caminaba a casa después de otro día en la cafetería. Las calles estaban vacías, excepto por algunos pescadores que regresaban al muelle tras una dura jornada. La pequeña ciudad, que alguna vez fue próspera, ahora estaba al borde de la estancación, y eso se reflejaba directamente en la vida de sus habitantes. Al llegar a su hogar, un modesto apartamento de 2 habitaciones que compartía con su hermana, Julia fue recibida por el familiar olor a sopa de verduras que Ana preparaba en la pequeña cocina. Ana, de 18 años, era lo único que le quedaba de su familia, y aunque era madura para su edad, dependía mucho de su hermana mayor. ¿Cómo fue el trabajo?, preguntó Ana, sin levantar la vista de la olla. Fue, tranquilo. Otro día normal. Julia se quitó el abrigo y se acercó para ayudar. ¿Y la escuela? ¿Alguna novedad? Ana se encogió de hombros, sirviendo la sopa en 2 platos. Nada demasiado interesante. Estoy pensando en buscar un trabajo de medio tiempo, para ayudar con las cuentas. Julia se detuvo por un momento. El arduo trabajo de mantener a ambas era algo que había asumido sola desde la muerte de su madre, y la idea de que Ana trabajara la preocupaba. No te preocupes por eso, Ana. Tu enfoque ahora debe ser la escuela. Yo me ocupo de todo. Ana suspiró, sentándose a la mesa. Lo sé, Julia, pero también quiero ayudar. No quiero que lleves toda la carga sola. La sinceridad de Ana la conmovió, pero Julia sabía que la realidad era más complicada de lo que su hermana imaginaba. La conversación con Ricardo aún resonaba en su mente. Al igual que él, Julia se sentía atrapada en un ciclo interminable de responsabilidades y sacrificios, con sus propios sueños de ingeniería civil cada vez más lejanos. Durante la cena en silencio, Julia reflexionaba sobre su vida. Trabajar en la cafetería, cuidar de Ana, sobre todo, la sensación de que sus esfuerzos eran solo paliativos para una situación que no parecía tener solución. Cada día se sentía más distante de la Julia que alguna vez soñó con construir puentes y edificios que durarían generaciones. Después de la cena, sentada junto a la ventana, observando las tenues luces del puerto a lo lejos, Julia permitió que sus pensamientos vagaran hacia la posibilidad de volver a estudiar. Pero la idea parecía lejana, casi imposible. El salario de la cafetería apenas cubría las cuentas, y la idea de volver a pagar por un curso de ingeniería era un lujo que no podía permitirse. A pesar de ello, la amabilidad que había mostrado hacia Ricardo le dio algo en que pensar. Tal vez,
como él había sugerido, sus sueños aún tuvieran una oportunidad. Tal vez su vida pudiera ser más que la rutina que llevaba. En los días que siguieron, la visita de Ricardo a la cafetería se convirtió en algo constante. Siempre agradecía por el café y, aunque su situación seguía siendo precaria, había algo diferente en su actitud. Estaba buscando formas de levantarse y encontrar un nuevo propósito. Y eso, de alguna manera, inspiraba a Julia. Comenzó a darse cuenta de que, por más que ella estuviera atrapada en una situación difícil, la vida de otras personas podía ser aún más desafiante. Sin embargo, el simple hecho de haber ayudado a Ricardo le hizo ver que, tal vez, los pequeños gestos fueran más poderosos de lo que imaginaba. Tenían el potencial de transformar vidas, incluidas la suya. Una noche fría, después de otra jornada de trabajo, Julia miró hacia el cielo estrellado y se preguntó, ¿y si hago más por mí misma? ¿Y si encuentro una manera de seguir adelante sin renunciar a mis sueños? Ricardo no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente, a pesar de las circunstancias que lo habían llevado a ese punto. La amabilidad de Julia había encendido una chispa dentro de él, un recuerdo lejano del hombre que alguna vez fue, marinero, aventurero, un trabajador de manos curtidas. Ahora, estaba decidido a levantarse, aunque el camino por delante fuera incierto. Días después de su última visita a la cafetería, Ricardo se encontraba caminando por las calles de Porto Verde en busca de trabajo. El puerto, que alguna vez fue el corazón palpitante de la ciudad, ahora operaba a una capacidad reducida, y muchos de los antiguos trabajadores estaban desempleados. Pero Ricardo no iba a dejar que eso lo derrotara. Una mañana, mientras observaba los barcos atracados y los pescadores cargando sus redes, escuchó una conversación entre dos hombres que discutían la necesidad de contratar más ayudantes para el trabajo portuario. Sin dudarlo, Ricardo se acercó. «Disculpen que interrumpa», dijo con una voz firme pero amistosa. «¿Están buscando más trabajadores?» Los dos hombres se miraron, sorprendidos por la repentina intervención, pero uno de ellos asintió. «Siempre necesitamos brazos fuertes en el muelle, especialmente con la próxima temporada a punto de empezar». Ricardo sonrió, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. «Trabajé en el mar durante años, tengo experiencia con cargas y mantenimiento de barcos. ¿Puedo ayudar?» Después de una breve conversación, los hombres acordaron darle una oportunidad a Ricardo. Aunque el trabajo era temporal y la paga no era gran cosa, para él era un comienzo. Un nuevo comienzo. La oportunidad de demostrar su valía y, quién sabe, abrir nuevas puertas. En las semanas que siguieron, Ricardo trabajó arduamente en el puerto, tomando cualquier tarea que apareciera. Ganaba lo suficiente para alimentarse y, poco a poco, empezaba a estabilizarse. Pero algo más estaba sucediendo dentro de él, una creciente gratitud hacia Julia, cuyo simple gesto de pagarle un café había sido el punto de inflexión en su vida. Un día, mientras cargaba cajas para uno de los barcos atracados, Ricardo se detuvo por un momento y miró hacia el horizonte. Sabía que no podía seguir solo con trabajos temporales para siempre. Necesitaba pensar en algo más duradero, algo que realmente pudiera cambiar su situación. Fue en ese momento cuando una idea surgió. Tenía contactos antiguos en la empresa portuaria que, con el tiempo, podrían ser útiles. Tal vez, si seguía demostrando su dedicación y construyendo su reputación, podría conseguir un trabajo fijo. Y si eso sucedía, sabía exactamente lo que haría, devolvería el favor a Julia de alguna manera. No podía dejar que su bondad pasara desapercibida. Esa misma noche, después de otro día agotador en el muelle, Ricardo volvió a la cafetería Dulce Mañana. Cuando entró, encontró a Julia detrás del mostrador, sirviendo café a un cliente. Ella sonrió al verlo entrar, y él le devolvió el gesto con un saludo amistoso. «Buenas noches, Julia», dijo, acercándose al mostrador. «Quería contarte algo. Conseguí trabajo en el puerto». El rostro de Julia se iluminó. «Eso es increíble, Ricardo. Me alegro mucho por ti. ¿Cómo te está yendo?» Ricardo asintió, todavía un poco cansado. «Es difícil, pero estoy recuperándome. Y todo comenzó gracias a ese café que me diste. Nunca olvidaré eso». Julia se quedó sin palabras por un momento, conmovida por la sinceridad de Ricardo. «Solo hice lo que cualquier persona habría hecho». «Tal vez», respondió Ricardo, «pero no todos lo habrían hecho. Y por eso, cuando las cosas mejoren aún más, quiero ayudarte de alguna manera. Devolver el favor». Julia rió suavemente, sintiéndose un poco incómoda con la idea de que él le debiera algo. «Ya me estás ayudando»,
Ricardo. Saber que te estás levantando ya es suficiente. Pero, en el fondo, Ricardo sabía que aún había mucho por hacer. Apenas estaba comenzando su propia jornada, y cuando llegara el momento adecuado, se aseguraría de que Julia también tuviera la oportunidad de seguir sus sueños. El viento fresco de la mañana soplaba por la cafetería Dulce Mañana, mientras Julia ajustaba las mesas y organizaba los pedidos. Habían pasado semanas desde la última vez que Ricardo apareció, y aunque él no era un cliente regular, su ausencia se sentía. Durante las últimas conversaciones, Ricardo había mostrado un lado más esperanzado, alguien que estaba tratando de levantarse, tal como ella también deseaba para sí misma. Mientras colocaba una nueva jarra de café sobre el mostrador, la campanilla de la puerta sonó. Era Ricardo, con la misma apariencia algo desgastada, pero con una energía diferente en sus ojos. Entró con pasos firmes y fue directamente hasta el mostrador, donde Julia lo esperaba. «Buenos días, Julia», dijo con una sonrisa. «Buenos días, Ricardo. Hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Cómo estás?». Julia preguntó, genuinamente feliz de verlo. Ricardo asintió. «He estado ocupado. El trabajo en el puerto va bien, pero eso es lo que vine a contarte». Hizo una pausa, mirando a los ojos de Julia con seriedad. «Me ascendieron. Ahora estoy trabajando en la administración del puerto». Los ojos de Julia se abrieron con sorpresa. «Eso es increíble. Me alegro mucho por ti». Ricardo sonrió, visiblemente orgulloso de sí mismo, pero pronto se inclinó un poco sobre el mostrador, como si estuviera a punto de compartir algo importante. «Y quería agradecerte de nuevo. Sabes, fue ese café que me diste, ese pequeño gesto, lo que me dio el impulso para intentarlo. Y ahora, quiero devolverte el favor de verdad». Julia se sintió curiosa. «No tienes que hacer eso, Ricardo. Lo hice sin esperar nada a cambio». «Lo sé», respondió rápidamente. «Pero aún así, quiero hacerlo. Lo que me hiciste ver es que los pequeños gestos pueden cambiar la vida de las personas. Y sé que tú también tienes tus propios sueños, Julia. Ella lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. Sus sueños, que durante tanto tiempo habían estado archivados, seguían presentes, pero la realidad de mantener a Ana y pagar las cuentas siempre parecía estar por delante de cualquier deseo personal. «He escuchado que la empresa portuaria está abriendo una vacante en la parte administrativa. Y pensé en ti, Julia. Creo que serías perfecta para el puesto. No es exactamente la ingeniería civil, pero es un comienzo, y quién sabe, con el tiempo podrías retomar tus estudios», dijo Ricardo, con entusiasmo genuino. Julia se quedó sin palabras por un momento. La idea de trabajar en algo más desafiante, algo que no fuera solo servir cafés, sonaba tentadora. Pero, al mismo tiempo, venía con una carga de responsabilidad que ella no estaba segura de poder asumir. «Yo, no lo sé, Ricardo. Es mucho para pensar. Tengo que cuidar de Ana y trabajar en 2 lugares al mismo tiempo. No sé si podría hacerlo». Ricardo la miró con comprensión. «Sé que no es fácil, Julia. Pero esta podría ser tu oportunidad para salir de este ciclo. El puesto paga mejor que tu trabajo aquí, y además, tendrías más control sobre tu futuro. Piénsalo. No te digo que sea una decisión fácil, pero a veces, salir de la zona de confort es lo que necesitamos para alcanzar algo más grande». Julia quedó en silencio, reflexionando. Aquella oferta parecía ser la primera oportunidad real de cambio en mucho tiempo. Y aunque no fuera el sueño de ingeniería que alguna vez había anhelado, era algo. Un camino diferente, pero que podría llevarla más cerca de lo que quería. «Lo pensaré, Ricardo. De verdad, gracias por pensar en mí». Ricardo sonrió, asintiendo. «Es lo mínimo que puedo hacer. Y sepas que, cualquiera que sea tu decisión, siempre tendrás mi apoyo». Con eso, Ricardo se despidió y salió de la cafetería, dejando a Julia sola con sus pensamientos. Ella miró el mostrador, el lugar donde había pasado tantos días de su vida reciente, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a imaginar cómo sería su vida si aceptaba aquella oferta. Julia pasó los días siguientes inmersa en pensamientos sobre la oferta de Ricardo. Cada vez que entraba en la cafetería, miraba las tazas de café y las mesas vacías y se preguntaba si realmente pertenecía a ese lugar. Dulce Mañana había sido su refugio durante tanto tiempo, pero ahora parecía un símbolo de la estancación en su vida. La idea de trabajar en algo nuevo, algo que ofreciera la posibilidad de crecimiento, era tentadora, pero a la vez, aterradora. En casa, Ana notó que Julia estaba distraída. Durante la cena,
Ana observaba a su hermana mayor con curiosidad. Julia, ¿estás bien? Pareces preocupada. Julia sonrió, tratando de ocultar la tormenta interna que sentía. Es que, recibí una oferta de trabajo, Ana. Ricardo, ese hombre que ayudé en la cafetería, consiguió un puesto en la administración del puerto y cree que yo sería una buena candidata. Ana levantó las cejas, sorprendida y, al mismo tiempo, intrigada. Eso es genial, ¿no? Siempre has hablado de querer algo más desafiante. Sí, es una buena oportunidad, respondió Julia, mirando su plato. Pero al mismo tiempo, no sé cómo podría manejarlo todo. ¿Tengo que cuidarte y trabajar en 2 lugares? No sé si podría hacerlo. Ana se quedó en silencio por un momento, asimilando las preocupaciones de su hermana. Pero después de unos segundos, puso su mano sobre la de Julia. Entiendo que te preocupes, pero, tal vez es hora de que pienses un poco en ti misma. Siempre has cuidado de mí, y te lo agradezco muchísimo, Julia. Pero tú también mereces la oportunidad de perseguir tus propios sueños. Las palabras de Ana tocaron a Julia profundamente. Durante tanto tiempo, había asumido el papel de cuidadora, olvidándose de sí misma. Pero allí estaba su hermana, a quien había dedicado años de sacrificios, diciéndole que era hora de cuidarse a sí misma. No quiero que te preocupes por mí, continuó Ana. Yo también estoy creciendo. Puedo manejar algunas cosas sola. Y quién sabe, con ese nuevo trabajo, tal vez puedas volver a estudiar. ¿No sería increíble? Julia miró a su hermana, sorprendida por la madurez que estaba demostrando. Ana tenía razón, tal vez era hora de cambiar el curso de su vida. Pero, como toda decisión importante, había un riesgo, y era ese riesgo lo que la hacía dudar. Aún así, la posibilidad de algo mejor, de una vida en la que pudiera equilibrar trabajo y estudio, parecía finalmente al alcance. Esa noche, Julia decidió que necesitaba hacer algo por sí misma. Por primera vez, sintió que podía salir de ese ciclo de sacrificios, sin tener que abandonar su responsabilidad con Ana. Tal vez fuera posible encontrar un equilibrio. A la mañana siguiente, Julia fue al puerto para encontrarse con Ricardo. El viento frío soplaba en su rostro mientras caminaba por la ciudad, con el corazón latiendo rápidamente en anticipación. Cuando llegó a la oficina administrativa del puerto, Ricardo la estaba esperando, con una sonrisa cálida en su rostro. Julia, me alegra mucho que hayas venido, dijo, estrechando su mano. ¿Has pensado sobre la oferta? Julia respiró hondo y lo miró a los ojos, decidida. Sí, lo he pensado. Y voy a aceptar el trabajo. Ricardo sonrió, visiblemente satisfecho. No te arrepentirás, Julia. Este es solo el comienzo. Estoy seguro de que esta oportunidad abrirá muchas puertas para ti. Mientras los dos discutían los detalles del nuevo trabajo, Julia sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Aceptar el puesto significaba un nuevo comienzo, y con eso, nuevos desafíos. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propio destino. Los primeros días de Julia en su nuevo trabajo en el puerto fueron una mezcla de entusiasmo y nervios. El trabajo era completamente diferente de lo que estaba acostumbrada en la cafetería. Ahora, en lugar de servir cafés y tratar con los clientes, se encontraba sumergida en papeles, hojas de cálculo y una serie de tareas administrativas que requerían enfoque y organización. Todas las mañanas, Julia llegaba al puerto, saludando a los pocos colegas que también se estaban adaptando a su presencia. El ambiente era mucho más serio y concentrado que el de la cafetería, lo que exigía una nueva versión de sí misma. Había plazos que cumplir, reuniones a las que asistir, sobre todo, una presión constante por hacer todo bien. Sin embargo, había algo liberador en ese nuevo desafío. Mientras se sentaba frente a la computadora y completaba informes, sentía que estaba construyendo algo nuevo. Era diferente de la rutina predecible de la cafetería, donde cada día parecía una repetición del anterior. Ahora, había una promesa de crecimiento, de un futuro que antes parecía inalcanzable. A pesar del entusiasmo, también surgieron desafíos. El nuevo trabajo exigía más tiempo y energía de lo que ella había anticipado. Las largas horas de trabajo la dejaban exhausta, y cuando llegaba a casa, sentía el peso de la responsabilidad de cuidar de Ana. Las conversaciones que solían ser largas y tranquilas se reducían a breves diálogos durante la cena antes de que Julia se retirara a estudiar. Ana, aunque trataba de ser comprensiva, no podía ocultar su preocupación por la ausencia creciente de su hermana. «Siempre estás cansada ahora»,
dijo Ana una noche, mientras comían pizza en el sofá. Casi no tenemos tiempo para hablar. Julia suspiró, sabiendo que Ana tenía razón. Lo sé, Ana. Este nuevo trabajo es más demandante de lo que esperaba, pero prometo que mejoraré. Solo necesito tiempo para adaptarme. Ana la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Lo entiendo, Julia, pero solo quiero que te cuides. No quiero que te sobrecargues. Las palabras de Ana resonaron en Julia, y aunque sabía que estaba en el camino correcto, también comprendía que necesitaba encontrar un equilibrio. El desafío no estaba solo en su nuevo trabajo, sino en cómo mantener las cosas que más valoraba en su vida, como su relación con Ana. Los días siguientes, Julia empezó a planear mejor su tiempo, dividiendo sus responsabilidades de una manera más eficiente para evitar llevar trabajo a casa. Aunque el equilibrio seguía siendo frágil, era un primer paso en la dirección correcta. Una tarde, mientras revisaba informes, Ricardo notó los esfuerzos de Julia y la llamó para una breve conversación. He visto lo mucho que te esfuerzas, Julia, pero también noto que te estás exigiendo demasiado. No olvides que no puedes cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros. Julia rió, algo incómoda. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tengo tantas responsabilidades que a veces es difícil encontrar ese equilibrio. Lo entiendo, respondió Ricardo, con una mirada comprensiva. Pero estás haciendo un buen trabajo. Un paso a la vez, ¿de acuerdo? Y no olvides que, así como tú me ayudaste, también tienes personas a tu alrededor dispuestas a apoyarte. Las palabras de Ricardo la reconfortaron. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también entendía que necesitaba aprender a cuidar de sí misma en el proceso. Los días seguían avanzando, y a pesar de los esfuerzos de Julia por equilibrar su nuevo trabajo y su vida personal, la tensión entre ella y Ana continuaba creciendo. Las conversaciones durante la cena se volvían cada vez más cortas y menos profundas, y la distancia emocional entre las dos hermanas se hacía evidente. Julia estaba más inmersa que nunca en sus responsabilidades en el puerto, tratando de demostrar que merecía el nuevo puesto, pero esa dedicación empezaba a desgastar la relación con Ana. Ana, por su parte, se sentía cada vez más abandonada. La conexión cercana que siempre habían compartido parecía estar desmoronándose, y no sabía cómo manejarlo. Julia, que siempre había sido su apoyo incondicional, ahora parecía estar siempre demasiado ocupada o demasiado cansada para compartir el día a día con ella. Una noche particularmente fría, Julia llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. El trabajo en el puerto se había vuelto más demandante, y la presión de cumplir con todas las tareas la mantenía exhausta. Cuando entró en su pequeño apartamento, Ana estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación. Julia notó de inmediato que algo no estaba bien. «Hola, Ana», dijo Julia, mientras se quitaba el abrigo con cansancio. «Siento llegar tarde. El trabajo fue agotador hoy». Ana no respondió de inmediato. En lugar de eso, siguió mirando la televisión, aunque claramente no estaba prestando atención al programa. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Julia, ¿podemos hablar?». El corazón de Julia dio un vuelco. Sabía que esa conversación se había estado gestando durante un tiempo, pero la había evitado mentalmente, como si pudiera retrasar lo inevitable. «Claro», dijo, sentándose junto a su hermana en el sofá. «¿Qué pasa?». Ana respiró hondo antes de comenzar. «Sé que estás haciendo todo esto por nosotras. Sé que trabajas duro para que tengamos una vida mejor, pero siento que te estoy perdiendo. Siempre estás cansada, siempre ocupada, y parece que nunca tenemos tiempo para estar juntas». Julia sintió un nudo en la garganta. Sabía que Ana tenía razón, pero no podía ver una solución clara. «Ana, estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Este trabajo es una gran oportunidad para mí, para nosotras. Sé que no he estado tan presente como antes, pero lo hago pensando en nuestro futuro». Ana negó con la cabeza, frustrada. «Lo entiendo, Julia, pero no quiero que sacrifiques todo, incluyéndonos a nosotras, por ese trabajo. Siento que estás tan centrada en lo que quieres lograr que te estás alejando de mí. Te extraño». Las palabras de Ana impactaron a Julia profundamente. Sabía que en su afán por cumplir con las expectativas del nuevo trabajo y probarse a sí misma, había descuidado a la persona más importante de su vida, su hermana. Ana siempre había estado allí, apoyándola en todo momento, y ahora, la distancia entre ellas era dolorosa. «Lo siento mucho, Ana», dijo Julia, con la voz quebrada. «No quería que las cosas fueran así.
Solo estoy tratando de hacer lo correcto. Lo sé, respondió Ana, con un tono más suave ahora. Pero no quiero que nos convirtamos en dos extrañas que viven en la misma casa. El silencio llenó la sala mientras ambas procesaban lo que acababan de decir. Julia se dio cuenta de que, en su esfuerzo por llevar la carga de todo, estaba perdiendo de vista lo más valioso, su relación con Ana. Sabía que tenía que hacer algo para cambiar las cosas. Te prometo que haré las cosas mejor, dijo Julia con determinación. Voy a encontrar una manera de equilibrar todo. No voy a dejar que este trabajo nos separe. Ana sonrió, aunque todavía había una sombra de duda en sus ojos, pero estaba dispuesta a creer en la promesa de su hermana. Gracias, Julia. Sé que no es fácil. Pero siempre hemos hecho todo juntas, y necesito que eso siga siendo así. Julia asintió, sintiendo el peso de la promesa que acababa de hacer. Sabía que necesitaría algo más que palabras para reparar lo que se había desgastado entre ellas, pero esta conversación era un primer paso. Y para Julia, eso significaba que aún había tiempo para hacer las cosas bien. En los días siguientes, Julia se comprometió a encontrar maneras de equilibrar mejor sus responsabilidades. Si eso significaba sacrificar algunos minutos de sueño o reorganizar su tiempo en el trabajo, estaba dispuesta a hacerlo. Sabía que el camino hacia el equilibrio no sería fácil, pero la relación con Ana valía todos los esfuerzos que tuviera que hacer. Las semanas que siguieron a aquella conversación fueron una montaña rusa emocional para Julia. Por un lado, ella se esforzaba por cumplir su promesa a Ana, tratando de pasar más tiempo con su hermana y de aliviar la presión que sentía en el trabajo. Por otro, las exigencias en el puerto se intensificaban, y los plazos ajustados y las crecientes responsabilidades la empujaban hacia un estado de agotamiento físico y emocional. Julia se encontraba siempre corriendo de un lado a otro, intentando cumplir con todas las expectativas. En el trabajo, los desafíos administrativos se acumulaban. Tenía que lidiar con contratos de proveedores, la gestión de personal y presupuestos cada vez más ajustados. Cada día se sentía más largo que el anterior, y la sensación de estar sobrecargada se intensificaba. En casa, Ana hacía lo posible por apoyar a su hermana, pero incluso ella se daba cuenta de que Julia estaba al borde de un colapso. Las conversaciones que antes eran reconfortantes ahora eran breves y superficiales. Julia llegaba tan cansada que, a menudo, se limitaba a preguntar «¿Cómo te fue el día?», antes de desmoronarse en la cama. A pesar de sus buenas intenciones, el equilibrio que Julia trataba de alcanzar parecía cada vez más lejano. Una tarde particularmente difícil en el puerto, Julia estaba trabajando en un informe importante cuando notó que había cometido un error en las cifras. Era un fallo pequeño pero significativo, y eso le hizo perder una reunión crucial con la dirección. El impacto fue inmediato. Su jefe, que hasta entonces había sido comprensivo, le hizo una crítica severa sobre su falta de atención a los detalles. «Sé que te estás esforzando mucho, Julia», le dijo su jefe, mientras revisaba los papeles sobre la mesa. «Pero esto no puede seguir así. Necesitamos que estés completamente concentrada. Tal vez sea hora de que reconsideres tus prioridades y te organices mejor». Esas palabras sonaron como un golpe para Julia. Salió de la oficina con un peso insostenible sobre el pecho. La presión que había estado sintiendo durante semanas finalmente la alcanzó, y no sabía cómo lidiar con todo. Mientras caminaba hacia el muelle, con el viento frío golpeando su rostro, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a fluir en silencio. Se sentó al final del muelle, observando las olas romper contra las rocas, mientras su mente luchaba por procesar todo lo que le estaba ocurriendo. Por primera vez desde que había comenzado su nuevo trabajo, Julia se preguntó si había tomado la decisión correcta. Creía que este empleo sería el comienzo de algo mejor, una oportunidad para cambiar su vida y la de Ana. Pero ahora, en medio del caos de responsabilidades y el sentimiento de fracaso, todo lo que podía ver era una montaña intransitable. Con la cabeza entre las manos, Julia se dejó llevar por ese momento de desesperación. Cada paso que daba parecía ser el equivocado. La promesa que le había hecho a Ana estaba cada vez más lejos de cumplirse, y su sueño de volver a estudiar ingeniería civil parecía más imposible que nunca. Se preguntaba si no habría sido mejor quedarse en la cafetería, donde la vida, aunque simple, no era tan aplastante. El atardecer en el horizonte, algo que siempre le había traído paz, ahora era solo un reflejo distante. Julia se sentía sola, agotada y sin rumbo. El momento más oscuro de su jornada había llegado, y no estaba segura de poder salir de él. De vuelta en el apartamento, Ana notó inmediatamente que algo estaba mal cuando Julia entró.
Su rostro abatido y sus ojos hinchados lo decían todo, su hermana había llegado al límite. Julia, dijo Ana suavemente, acercándose a ella. ¿Qué ha pasado? Julia, sin fuerzas para ocultarlo, dejó escapar las palabras entre sollozos contenidos. No sé si puedo más, Ana. Pensé que este trabajo cambiaría todo, pero me siento más perdida que nunca. Estoy fallando contigo, en el trabajo, y conmigo misma. Ana la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de su dolor. No estás fallando, Julia. Estás intentando, y eso es lo más importante. Pero quizás estás intentando hacerlo todo sola. No tiene que ser así. Esas palabras resonaron en Julia, pero en ese momento no sabía cómo encontrar una salida. El cansancio físico y emocional la ahogaba, y todo lo que podía hacer era aferrarse a la única certeza que tenía: Ana estaba a su lado, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Los días que siguieron al colapso emocional de Julia fueron difíciles, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Quizás fue el hecho de haber mostrado su vulnerabilidad a Ana, o tal vez fue la realización de que no podía seguir intentando llevar todo el peso sobre sus hombros. De alguna manera, Julia sabía que necesitaba reorganizar su vida y recuperar el control. Una mañana fría, mientras se preparaba para otro día de trabajo en el puerto, Julia se miró en el espejo y tomó una decisión. Si quería que las cosas cambiaran, ella debía ser la primera en cambiar. Y el primer paso sería pedir ayuda. En el trabajo, aunque las tensiones seguían presentes, Julia decidió ser honesta con Ricardo, quien siempre había sido un gran apoyo en su trayectoria. Se reunió con él en su oficina, un espacio modesto pero acogedor, donde él siempre la recibía con una sonrisa tranquila. Ricardo, necesito hablar contigo, comenzó Julia, sentándose frente a su escritorio. Estoy haciendo todo lo posible aquí, pero siento que estoy fallando en muchas áreas. No estoy logrando equilibrar el trabajo con mi vida personal, y eso me está destruyendo. Ricardo, con su calma habitual, escuchó con atención. He notado que estás sobrecargada, Julia. Pero, sinceramente, creo que te estás exigiendo demasiado. Yo pasé por algo similar en su momento, y la verdad es que nadie puede hacerlo todo solo. ¿Has pensado en delegar algunas responsabilidades? Tal vez podamos reorganizar tus tareas. Julia se sintió aliviada al oír eso. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola. Nunca quise parecer débil, admitió, con la voz cargada de emoción. Pero, tal vez, sea hora de admitir que necesito ayuda. Ricardo asintió, comprensivo. No es debilidad, Julia. Es sabiduría. Saber cuándo necesitas apoyo y pedirlo es una de las mayores fortalezas que puedes tener. Pasaron la tarde discutiendo cómo podían reorganizar sus tareas y delegar parte de las responsabilidades. Con eso, Julia empezó a tener más control sobre su rutina laboral. Poco a poco, comenzó a encontrar espacios para respirar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Esa noche, cuando regresó a casa, algo en Julia había cambiado. Estaba cansada, pero también sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía semanas. Ana, que la observaba de cerca, notó el cambio de inmediato. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Ana, mientras preparaba la cena. Julia sonrió y se sentó a la mesa. Mejor. Hablé con Ricardo, y va a ayudarme a organizar mejor mis responsabilidades en el trabajo. Creo que finalmente las cosas están empezando a encajar. Ana colocó un plato de sopa delante de su hermana y se sentó a su lado, visiblemente aliviada. Me alegra tanto por ti, Julia. Te mereces tener un poco de paz. Julia miró a su hermana con cariño. Y también necesito pasar más tiempo contigo, Ana. Sé que las cosas se han puesto difíciles entre nosotras, pero haré todo lo posible por arreglarlo. No quiero perder lo que tenemos. Ana sonrió y asintió. Yo también quiero eso. Y sé que lo vas a lograr. En los días siguientes, Julia comenzó a implementar su nuevo enfoque en el trabajo y en su vida personal. Se dedicó a equilibrar sus responsabilidades, haciendo ajustes cuando era necesario y aceptando ayuda cuando se la ofrecían. No significaba que todo sería fácil de repente, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. El inicio del nuevo semestre en la universidad marcó una nueva fase en la vida de Julia. Finalmente había logrado reactivar su matrícula en el curso de Ingeniería Civil, un sueño que había quedado en suspenso durante tanto tiempo. Con su trabajo en el puerto más equilibrado y sus responsabilidades mejor organizadas, Julia se sentía preparada para afrontar el reto de compaginar el empleo y los estudios. No sería fácil,
pero su determinación era inquebrantable. Las primeras semanas de clase trajeron consigo una mezcla de emoción y ansiedad. El campus de la universidad le resultaba familiar, pero al mismo tiempo, se sentía como una nueva oportunidad. Julia veía sus estudios con otros ojos, con más madurez y un sentido de propósito más fuerte. Cada fórmula, cada concepto técnico que aprendía en las aulas, la acercaba un poco más a la realización de su sueño. El camino que había trazado para sí misma empezaba, por fin, a tomar forma. Mientras tanto, su relación con Ana también estaba en un buen momento. Las tensiones que habían crecido entre ellas en las semanas anteriores ahora se disolvían a medida que compartían más tiempo juntas. A pesar del cansancio por el trabajo y los estudios, Julia se aseguraba de dedicar momentos a su hermana. Ya fuera viendo una película juntas o simplemente conversando sobre el día, ambas hermanas trabajaban para fortalecer el vínculo que las unía. Ana, por su parte, comenzaba a involucrarse más en sus propias actividades y estudios, mostrando un mayor nivel de independencia. Una noche, mientras preparaban la cena juntas, Ana miró a Julia con una sonrisa en el rostro. ¿Sabes? Nunca te lo he dicho, pero eres la persona más decidida que conozco. Julia, sorprendida por el comentario, rió suavemente. ¿Decidida? Me siento perdida la mitad del tiempo. Ana negó con la cabeza, riendo también. Tal vez. Pero nunca te rindes. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, sigues adelante. Eso es algo que admiro mucho de ti. Las palabras de Ana tocaron profundamente a Julia. Durante tanto tiempo, se había presionado para hacer todo para todos, sin darse cuenta del impacto positivo que sus luchas y victorias tenían en su hermana. Eran más que un equipo, se apoyaban mutuamente, incluso en los momentos más difíciles. En el puerto, las cosas también estaban mejorando. Ricardo seguía siendo un mentor y amigo, ayudando a Julia a navegar por las demandas de la empresa portuaria. Con su nueva organización, Julia comenzó a destacar en sus funciones y, poco a poco, su trabajo duro y dedicación empezaron a ser reconocidos. Un día, mientras revisaba un informe importante, Ricardo entró en su oficina con una sonrisa en el rostro. Julia, tengo una noticia para ti. Ella lo miró, curiosa. ¿Qué pasa? Estamos comenzando un nuevo proyecto de infraestructura en el puerto, algo grande. Necesitamos a alguien en el equipo administrativo que tenga una visión técnica para seguir el desarrollo. Y pensé que tú serías la persona ideal para eso. Los ojos de Julia se agrandaron de emoción. ¿En serio? Eso es increíble. Sí, respondió Ricardo, asintiendo con entusiasmo. Sé que todavía estás estudiando, pero creo que esta es una oportunidad perfecta para que pongas en práctica lo que estás aprendiendo y, al mismo tiempo, sigas creciendo dentro de la empresa. Era la oportunidad que Julia había estado esperando, una conexión entre sus estudios y el mundo laboral. Oportunidades como esa no aparecían todos los días, y sabía que este era el siguiente gran paso para hacer realidad sus sueños. Lo acepto, dijo sin dudar. Gracias, Ricardo. Esto significa mucho para mí. Te lo mereces, Julia, dijo Ricardo con una sonrisa. Tu trabajo duro está empezando a dar frutos, y sé que harás un gran trabajo. La noticia llenó a Julia de una nueva ola de motivación. Al final del día, regresó a casa con un sentimiento de logro que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Se sentó a la mesa con Ana y le contó sobre la nueva oportunidad en el trabajo. Ana estaba tan emocionada como ella, viendo cómo su hermana finalmente avanzaba hacia sus objetivos. Los meses siguientes fueron desafiantes, pero Julia logró mantener un delicado equilibrio entre su trabajo en el puerto, sus estudios en la universidad y su vida en casa. Hubo momentos de agotamiento extremo, pero su determinación se mantenía firme. Cada sacrificio que hacía parecía llevarla más cerca de su sueño de convertirse en ingeniera civil, al mismo tiempo, de mantener fuertes los lazos con Ana. Al final del semestre, después de terminar sus exámenes, Julia reflexionó sobre cuánto había avanzado. Miró hacia atrás y recordó todos los momentos difíciles que había superado, desde el día en que decidió pagarle un café a Ricardo hasta la noche en la que casi pensó en rendirse en el muelle. Cada obstáculo, cada pequeña victoria la había llevado hasta donde estaba. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Porto Verde, Julia y Ana caminaron juntas hacia el muelle, como solían hacer en tiempos más simples. Las olas rompían suavemente contra las piedras, y el cielo, teñido de tonos naranjas y púrpuras, reflejaba la paz que Julia finalmente sentía. Miró a Ana, que sonreía a su lado, y luego al horizonte.
La travesía no había sido fácil, pero Julia sabía que cada paso, por pequeño que fuera, había sido el correcto. Ahora estaba más cerca de sus sueños de lo que nunca hubiera imaginado. Y ahora, la pregunta es, ¿seguirás esperando el gran momento o tomarás la iniciativa hoy? Piensa en cuántas oportunidades has dejado pasar por creer que necesitabas algo grandioso. ¿Qué te impide dar el primer paso? Al igual que Julia descubrió que los pequeños gestos pueden generar grandes cambios, tú también puedes empezar ahora a transformar tu vida con decisiones simples pero poderosas. ¿Cuál será tu próximo movimiento? ¿Dejarás que la vida te lleve o asumirás el control? Deja tus ideas en los comentarios, quiero saber cuál será tu próximo paso. Y si estás listo para seguir aprendiendo cómo superar obstáculos y alcanzar tus metas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas ningún consejo para transformar tu vida.